Bueno, pues buenos días, amados hermanos y amigos. Bienvenidos en esta preciosa mañana, ¿verdad? Son las 12 del día. Y bueno, como habíamos comentado, íbamos a hacer la transmisión de la enseñanza de este día, ¿verdad? Que va a estar basada en el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis. Hoy vamos a empezar con el mensaje a la iglesia de Éfeso. Pero bueno, antes de eso, bueno, pues quisiera hacer una breve introducción con respecto a esto. Bienvenidos a los hermanos que nos estarán viendo a través de la red social, ¿verdad? Permítanme un tantito. A través de las redes sociales, ¿verdad? Esperamos de todo nuestro corazón que esta enseñanza, la enseñanza que va a empezar a partir de este día, si Dios lo permite, estaremos durante siete semanas aproximadamente hablando del mensaje a la iglesia de Apocalipsis. No sé si usted lo sepa, pero el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis es una delicia, es un banquete espiritual, es un banquete doctrinal, porque tiene muchísima enseñanza para la vida de la iglesia, para el cuerpo de Cristo, ¿verdad? A lo largo de todos los siglos. Y bueno, como a manera de introducción, quisiera en este día, ¿verdad? En este día quisiera iniciar con una cita bíblica que se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, versículos 18 y 20. Esto transcurre en lo que se le conoce como la visión, de verdad, la visión de Juan, ¿verdad? El Apocalipsis o la visión, la revelación que Juan tuvo en la isla de Patmos, que el apóstol Juan tuvo cuando estaba encarcelado en la isla de Patmos por causa del Evangelio. Dice la Biblia, no sé si se acordará usted, ¿verdad? Que cuando estaba en el día del Señor, estaba orando, ¿verdad? Estaba buscando al Señor ese día, él era esclavo. Entendemos que era un domingo, el primer día de la semana, era el día del Señor. Él empieza a ver al Señor, se le manifiesta, ¿verdad? Y ahí, precisamente en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18 al 20, hay unas palabras que dice de la siguiente manera. Está escribiendo Juan, ¿verdad? Y el que está hablando es el Señor Jesucristo. Y dice de la siguiente manera, en la nueva traducción viviente, lo voy a leer. Dice: yo soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba, ¿verdad? Escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. Este es el significado del misterio de las 7 estrellas que vistes en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Me adelanto un poquito, ¿verdad? Los ángeles aquí en esta porción de la Biblia no es como mucha gente ha dicho que eran ángeles, literalmente ángeles protectores sobre las iglesias, ¿verdad? Sino que se estaba refiriendo ahí a los mensajeros, o sea, al pastor principal de cada iglesia, ¿verdad? El pastor de la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, etcétera, etcétera. Esos son los 7 ángeles, o sea, los 7 pastores principales, los 7 líderes de las iglesias de Asia, ¿verdad? Y bueno, en el libro de Apocalipsis podemos encontrar lo que se le conoce como las 7 iglesias de Apocalipsis, y cada una estaba establecida en aquel entonces en una región muy vasta, era un territorio muy vasto, que no superaba aproximadamente, dicen los historiadores, que aproximadamente no pasaba de 200 kilómetros a la redonda, y nunca superaban los 100 kilómetros entre una ciudad y otra. O sea, eran 7 iglesias que estaban en algo así como una herradura, ¿verdad? Aproximadamente eso es lo que marca el mapa, y era en una región cercana, ¿verdad? Y bueno, a partir del cristianismo en Israel, después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, la Biblia nos enseña que en esa porción, ¿verdad?, lo que hoy se le conoce como Turquía, y que en aquel entonces era Asia Menor, aparecieron una serie de iglesias o comunidades cristianas, principalmente de origen gentil, ¿verdad? Y a esto se le conoce como las 7 iglesias de Apocalipsis. Y el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis se dice que ocurre alrededor del año 95, que fue cuando fue escrito, o cuando se le aparece el Señor Jesucristo al apóstol Juan, cuando estaba preso en la isla de Patmos. Y esto se dice que fue alrededor del año 95, porque en el año 90, aproximadamente 85-90, fue escrito el Evangelio de San Juan, y posteriormente entre el 90 y 95, los eruditos bíblicos dicen que fue alrededor del año 90-95,
es cuando el Señor, entre todas las cosas que le revela en la primera parte de Apocalipsis, le da un mensaje para esas 7 iglesias que estaban en ese lugar, ¿verdad? Y bueno, la razón por la cual el Señor Jesucristo, de acuerdo a los teólogos, de acuerdo a todos los historiadores, ¿verdad?, de acuerdo a la tradición cristiana, se dice que la razón por la cual el Señor Jesucristo le ordena a Juan que escriba en su nombre a esas comunidades cristianas, a esas 7 iglesias asentadas en Asia Menor, era porque el Señor les quería advertir de ciertas cosas que pasarían en el futuro, pero también lo hizo para exhortarles acerca de ciertos errores doctrinales y espirituales que estaban cometiendo los 7 pastores principales, los 7 ángeles de las iglesias. Escuche, cada una de aquellas 7 iglesias, cada una de aquellas iglesias tiene una característica, un significado y una lección especial para nosotros, ¿verdad? Para nosotros, para todo el pueblo de Dios, y posiblemente es un reflejo del comportamiento espiritual. Podemos decir que a través de la enseñanza, a través del mensaje, ¿verdad?, a través de la doctrina y sabiduría que sacamos del mensaje de las 7 iglesias, nosotros podemos ver en gran parte cómo a veces se comporta el cuerpo de Cristo, cómo a veces se comporta la iglesia, ¿verdad? Así como en el Antiguo Testamento vemos cómo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel se comportaba, así también nosotros podemos ver cómo a veces el pueblo de Dios se comporta similar, ¿verdad?, al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Aparte de eso, ¿verdad?, el número 7 en la Biblia, escuche, el número 7 en la Biblia simboliza por un lado la voluntad de Dios, y por otro lado el número 7 simboliza la totalidad de su obra. Y las 7 iglesias de las cuales estaremos hablando, si el Señor lo permite, ¿verdad?, a lo largo de 7 semanas, será, primero que nada, la iglesia de Éfeso, posteriormente será la iglesia de Esmirna, después la iglesia de Pérgamo, después la iglesia de Tiatira, después la iglesia de Sardis, posteriormente la iglesia de Filadelfia y por último la iglesia de Laodicea, ¿verdad? Pero en esta ocasión vamos a estar hablando acerca del mensaje que el Señor Jesucristo le da a través del apóstol Juan a la iglesia de Éfeso. Pero por lo que podemos ver a través de las Sagradas Escrituras, cada iglesia según el mensaje del Señor en Apocalipsis, de acuerdo con la palabra de Dios, cada iglesia era como un candelabro. ¿Qué quiere decir esto? La palabra de Dios nos enseña que esos candelabros, ¿verdad?, que en medio de los cuales se ve el Señor manifestado, eran iglesias poderosas, era una maravilla, ¿verdad? En aquel entonces eran iglesias poderosas en palabra, ministerio, espiritualidad, mover del Espíritu Santo, ¿verdad?, evangelismo y sobre todo de gran influencia sobre la población en general en sus tiempos de mayor esplendor del cristianismo. Escuche, se dice que la época de mayor esplendor del cristianismo fue a partir de la época del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés hasta aproximadamente por ahí del año 110, 120 de la era cristiana. ¿Por qué? Porque posteriormente los falsos maestros provenientes del gnosticismo griego y del legalismo judaizante cada vez empezaron a meter más fuerte, hasta que empezaron a corromper y diluir la pureza de la doctrina cristiana, ¿verdad?, y la pureza de la iglesia, la pureza espiritual. Y de hecho se dice que en estas 7 iglesias establecidas en el Asia Menor del primer siglo se convirtieron, de acuerdo con los historiadores, se convirtieron en un baluarte del cristianismo durante mucho tiempo, ¿verdad? Era, por ejemplo, como decir que eran iglesias madres, ¿verdad?, iglesias centrales en las cuales las iglesias, las congregaciones más pequeñas podían ir a lo mejor a pedir consejo, a poder pedir luz, sabiduría, dirección, inclusive a pedir apoyo, ¿verdad?, a pedir intercesión, oración, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eran un baluarte del cristianismo en aquel entonces. Y al principio la historia de la iglesia, ¿verdad?, la historia del cristianismo enseña que cada vez, al principio de cada una de estas 7 iglesias, cada una de estas 7 iglesias fueron una lumbrera espiritual cristiana en su momento, ¿verdad? Eran poderosos ministerios llenos de poder y de la luz del Espíritu Santo. Pero desafortunadamente, a medida que fueron avanzando, creciendo y se consolidaron cada vez más, el diablo no se quedó quieto, ¿verdad?, sino que el diablo empezó a meter la cola
y empezó a provocar serios problemas tanto espirituales como doctrinales. ¿Cuáles son los problemas espirituales? Principalmente los de conducta, ¿verdad? Ellos no tenían esas falsas doctrinas como ahora de la guerra espiritual, que son cosas que provienen del gnosticismo griego y de la angelología griega, ¿verdad? Esas son herejías que provienen del helenismo, ¿verdad? Que se metieron en el movimiento carismático neopentecostal actual, ¿verdad? Que salen de la Iglesia Católica. Pero sí el diablo, ¿verdad? Conforme Satanás empezó a ver que esas iglesias fueron creciendo, consolidándose como potencias espirituales, teológicas y doctrinales cristianas, Satanás empezó a provocar problemas, ¿verdad? Y como decía yo, los 7 ángeles de los cuales se menciona aquí, el Señor dice que el Señor tiene en su mano, ¿verdad? Tiene el control, por decirlo así, el control de la vida, ¿verdad? El destino, el rumbo. No creemos en la predestinación, pero con eso el Señor da a entender que Él tenía la vida de los 7 pastores principales de esas iglesias en su mano, ¿verdad? Es precisamente a eso se refiere las 7 iglesias, y los 7 candelabros se refiere a las 7 congregaciones principales y poderosas de ese entonces. Y bueno, el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis y de sus 7 líderes, ¿verdad? De los 7 líderes, a lo largo de un tiempo, si el Señor lo permite, durante unas 7 semanas, como acabo de mencionar, si Dios lo permite, estaremos sacando mucha enseñanza, principalmente acerca de sus errores espirituales, que tanto a nivel personal como congregacional, ¿verdad? Son cosas de lo cual nosotros debemos de tener cuidado. Todo la Biblia dice en la carta a los Corintios, ¿verdad? Que todo lo que está plasmado en las Sagradas Escrituras, todo lo que está plasmado en la palabra de Dios está ahí plasmado para darnos a nosotros enseñanza y ejemplo de lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer, ¿verdad? Y de esto vamos a estar aprendiendo principalmente de los errores espirituales, cosas que debemos de tener cuidado para no caer en ello y evitar todas esas fallas, todas esas anomalías, todos esos problemas que se generaron tanto en los líderes de las iglesias como en las congregaciones en general, ¿verdad? A través del arrepentimiento y la corrección del camino, ¿verdad? Enderezar los caminos a la voluntad de Dios. Ahora, por la historia de la iglesia se dice, por la historia de la iglesia podemos saber que el cristianismo oriental, donde se encontraban estas 7 iglesias poderosas, por eso se les nombra como candelabros, ¿verdad? Desgraciadamente, escuche, después de que alcanzaron la cúspide y el diablo empezó a meter la cola y los líderes empezaron a regar el tepache, como decimos acá en México, llegó el momento que desafortunadamente de forma gradual fueron perdiendo su vigor espiritual como resultado de que no pudieron resistir los ataques de diversos invasores espirituales, ¿verdad? No cristianos, hijos de Satanás, ¿verdad? Enviados del diablo, ¿verdad? Falsos maestros, provenientes principalmente, como acabo de mencionar, del legalismo judaizante, del paganismo y de la idolatría y del gnosticismo griego. Y en este tiempo maravilloso, si el Señor nos lo permite, nos presta vida, vamos a estar analizando cada uno de estos maravillosos y poderosos temas, más que a nivel histórico. Sí vamos a hablar un poquito, a mí me gusta mucho en estos temas, ¿verdad? Dar enseñanza histórica, geográfica, de dónde se encontraban, pero más que nada lo que más nos interesa es el aspecto espiritual, ¿verdad? La enseñanza espiritual para nuestras vidas, y de lo cual espero, ¿verdad? Mi esposa y yo esperamos con todo nuestro corazón, y este ministerio, esta iglesia, que sea de bendición y de edificación para todos los oyentes. Y bueno, como decía yo, ¿verdad? Lo vamos a estar haciendo, vamos a estar analizando qué cosas era lo que el Señor estaba anunciando a los líderes, a los pastores principales de esas congregaciones y a las congregaciones mismas, ¿verdad? Que el Señor quería que supieran ellos qué iba a pasar en el futuro, pero también qué cosas debían de evitar y qué cosas debían de cambiar en su vida espiritual para que no se fueran a pique, tal como sucedió después, desafortunadamente, ¿verdad? Y bueno, primero que nada, en este día vamos a ir al mensaje de la iglesia de Éfeso, el mensaje de la iglesia de Éfeso, que es la primera, esto está en Apocalipsis capítulo 2, verso 1 en adelante, es el primer mensaje que el Señor le da al apóstol Juan para el pastor principal. Escuche, el mensaje va dirigido primero que nada
al pastor principal, ¿verdad? Y obviamente, ¿verdad? También para la iglesia, porque era como que te lo digo, Chana, para que lo entiendas, Juana, ¿verdad? A veces así Dios habla, Dios le habla a una persona, pero el resto de la congregación no es para que se quede diciendo como, pues yo no sé, ¿verdad? Ya él, que Dios le bendiga. No, no, no. Se lo da al pastor principal, ¿por qué? Porque era la cabeza, era el líder, y la iglesia debía estar presta, debía estar atenta a lo que Dios le estaba hablando a la cabeza. Y dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7, dice lo siguiente: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso, o sea, el pastor principal. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. O sea, el Señor se movía en medio de esas iglesias poderosas, ¿verdad? Yo sé todo lo que haces, he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. También sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que se dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Versículo 3: has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero escucha lo que dice en el versículo 4. En el versículo 3 el Señor le dice: has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. O sea, podemos entender, ¿verdad?, que había sido perseguido, ¿verdad?, tribulado, maltratado a lo mejor, ¿verdad? Porque en el lugar donde él estaba, ahorita voy a hablar un poquito de eso, Éfeso era una ciudad donde, aparte de la idolatría, la magia negra, ¿verdad?, y la inmoralidad sexual era el pan nuestro de cada día, pero de una forma impresionante, algo como no se puede usted imaginar que haya en la actualidad. Pero escuchen lo que dice en el versículo 4. En el versículo 4, pero el Señor le dice: pero tengo una queja en tu contra. ¿Y esa queja cuál era? Que ya no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Pero tienes a tu favor esto: odia las obras malvadas de los nicolaitas al igual que yo. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice, lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y bueno, antes de entrar en materia doctrinal, materia espiritual, ¿verdad?, primero que nada quisiera hablar un poquito acerca de la historia de Éfeso. La historia de Éfeso, se dice que Éfeso y Esmirna, la ciudad de Esmirna, ¿verdad?, que estaba por ahí cerca, fueron fundadas por los eteos. Los eteos eran una civilización, los hititas o los eteos, aproximadamente en el año 2000 a.C. Y la ciudad de Éfeso era una ciudad costera y puerto comercial muy importante para la zona de Asia Menor. La ciudad de Éfeso se dice que estaba asentada finalmente al final de la desembocadura del río Cayster. La ciudad de Éfeso en aquellos entonces era un centro comercial muy prominente en aquella región, aparte de ser un centro de mucha influencia para muchos viajeros a causa de las peregrinaciones religiosas que hacían o que iban dirigidas, ¿verdad?, las peregrinaciones que hacían hacia el templo de Diana de Éfeso. En los días del Nuevo Testamento, ¿verdad?, cuando se escribe, ¿verdad?, el Señor empieza a hablar a Juan ahí en la revelación del Apocalipsis, se dice que la población de Éfeso era aproximadamente de 750,000 habitantes. Era una ciudad grande. Era a lo mejor como, bueno, que los del estado de Veracruz quizás conocen la ciudad de Puerto de Veracruz, ¿verdad? Veracruz y Boca del Río, a lo mejor tienen 750,000 habitantes, ¿verdad? Era una ciudad grande. Para aquel entonces, tener una ciudad 750,000 habitantes es que era una ciudad muy grande, ¿verdad? Y la deidad principal de Éfeso, de la ciudad de Éfeso, era la diosa Diana de Éfeso, también conocida como Artemisa. Y el templo donde se adoraba la diosa Diana de Éfeso se le conocía como el Artemisón. Y es considerado, ¿verdad?, era considerado como una de las 7 maravillas de la antigüedad por su belleza y esplendor. Artemisa o Diana de Éfeso
Se dice que era la diosa de la casa y la fertilidad, de la casa, de la cacería, ¿verdad? Y de la fertilidad. Pero desafortunadamente la forma de celebrar el culto a la diosa Diana de Éfeso o Artemisa era a través de la prostitución ritual, ¿verdad? Porque alrededor del Artemisón, cuando llegaban los viajeros, ¿verdad? Principalmente llegaban en barco, y bueno, viajeros que venían del interior de Asia Menor, llegaban a adorar a la diosa Diana de Éfeso. Alrededor del templo había habitaciones, ¿verdad? Donde había las famosas heliodiulas o prostitutas sagradas, con las cuales los viajeros, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres, también había prostitutos sagrados, ¿verdad? Llegaban y ahí tenían relaciones sexuales con las prostitutas sagradas, y a través de eso supuestamente se unían místicamente con la deidad, ¿verdad? Con la diosa Diana de Éfeso, para invocar prosperidad, para invocar, ¿verdad? Para solicitar fertilidad, prosperidad, ¿verdad? Y buena suerte. Y se dice que la diosa Diana de Éfeso era la patrona de todas las prostitutas, y su imagen era representada con una imagen de muchos pechos, lo cual representaba la fertilidad y la sexualidad. Y era una diosa muy popular, ¿verdad? Era una diosa muy popular que, aparte del templo principal ahí en Éfeso, tenía muchos centros misioneros por todas partes. O sea, tenía muchas misiones en otras partes del mundo, ¿verdad? Donde andaban buscando los misioneros por decirlo así, apóstoles de Diana de Éfeso, ¿verdad? Andaban buscando más seguidores. Y se dice que cada mes se celebraba una fiesta en honor a ella, la cual la práctica ritual más prominente en Éfeso y la región era precisamente la prostitución ritual, que se llevaba a cabo en las cámaras del templo que estaban alrededor. La imagen de Diana también se dice que llevaba un collar adornado con los símbolos del zodiaco, y esto indicaba, ¿verdad?, su enlace con la astrología. ¿Qué es la astrología? Bueno, la astrología estudia la posición y movimiento de los astros celestiales, ¿verdad?, para predecir hechos futuros, para conocer el carácter de las personas, ¿verdad?, la famosa carta astral que se le conoce, ¿verdad?, conocer el destino de las personas y pronosticar algunos sucesos terrestres. Entonces, la adoración a Diana de Éfeso, aparte de esto, estaba asociada con la astrología, y esto tiene que ver con, esto es un tipo de adivinación. Ahora, la idolatría, escuche, la idolatría y también principalmente la magia negra, era el pan nuestro de cada día, eran cosas que se practicaban de una forma muy fuerte en Éfeso. Aquí en el estado de Veracruz, ¿verdad?, en México, tenemos una ciudad, hay un lugar que se le conoce como Catemaco, Veracruz, que es un centro de brujería, ¿verdad?, un centro de hechicería muy fuerte, ¿verdad?, muy famoso y muy fuerte verdaderamente, donde hay brujos de alto poder. Pues algo así más o menos era la ciudad de Éfeso, porque la magia negra también era algo que se practicaba de manera muy intensa. Pero la palabra de Dios nos enseña que el Evangelio tuvo un impacto muy fuerte entre los ocultistas, y muchos de ellos se convirtieron de manera drástica a Cristo, porque dice la palabra de Dios en Hechos 19, ¿verdad?, que fue tanto la intensidad de su arrepentimiento, que dice que hicieron una reunión en la plaza pública, ¿verdad?, en un lugar público, donde confesaron sus pecados, ¿verdad?, se arrepintieron de la hechicería, de la brujería, la idolatría, la fornicación, ¿verdad?, y dice que quemaron los libros de magia. Eran libros de magia. En ese entonces los libros de magia eran de un alto costo, no tanto por los materiales, sino por los conocimientos de ocultismo que tenía, ¿verdad? Y dice que mucha gente se arrepintió y se apartó del ocultismo, se apartó de la idolatría de una forma drástica. Ahora escuchen, los historiadores, dale punto, por favor. Los historiadores enseñan que el Evangelio causó tanto impacto sobre Éfeso, que en la ciudad de Éfeso se establecieron 4 pilares que fueron colocados a la entrada del puerto de la ciudad de Éfeso, cada uno marcado con el emblema de la cruz, y cada pilar, se dicen los historiadores, que representaba un evangelio, cada uno de los 4 evangelios. Y de hecho se dice que hasta el día de hoy un pilar existe, está todavía ahí, ¿verdad? Y actualmente, ¿verdad?, actualmente la antigua ciudad de Éfeso
es lo que hoy conocemos como la ciudad de Estambul en el país de Turquía. Ahora, la enseñanza, ¿cuál es la enseñanza doctrinal de Éfeso? Que eso es lo que nos interesa. Vamos. ¿Cuál es la enseñanza doctrinal del mensaje a la iglesia de Éfeso? Que eso es lo que más nos debe de importar en este día y siempre, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios nos habla, ¿verdad? Para nuestra vida espiritual. Bueno, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Que la iglesia de Éfeso, al paso de los años, se convirtió en una de las iglesias de mayor influencia teológica y espiritual para la cristiandad de aquellos entonces en la región de Asia Menor. Era una de las iglesias más poderosas, ¿verdad? Quizás por eso el Señor empieza a hablarle primero a Éfeso, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver por qué, ¿verdad? Porque los primeros 3 versículos del mensaje del Señor dirigido al pastor principal de la iglesia de Éfeso, primero que nada el Señor Jesucristo lo elogia, ¿verdad? Lo elogia por su arduo trabajo, su ardua labor ministerial, ¿verdad? Entendemos que a lo mejor era muy bueno para evangelizar, era muy bueno para predicar, debió haber tenido mucho entendimiento y conocimiento escritural y doctrinal, ¿verdad? Era muy buen apologista, ¿verdad? ¿Qué es la apología, verdad? Es la defensa de la sana doctrina, la defensa del evangelio. Era muy bueno quizás para discipular a otros cristianos hasta que llegaran el momento de convertirse en líderes o ancianos de la iglesia, ¿verdad? Y probablemente también era muy buen pastor con los miembros de la iglesia de Éfeso. Los primeros 3 versículos el Señor lo elogia, ¿verdad? Lo felicita, le dice: te felicito porque eres bueno, ¿verdad? Eres para inclusive para refutar a los falsos maestros. Y por lo que podemos ver, ¿verdad? El pastor principal de la iglesia de Éfeso era un líder que no toleraba, dale punto, por favor. Era un líder que no toleraba a los miembros malvados, a las personas cristianas que eran malvadas. Probablemente se está refiriendo principalmente a los falsos maestros itinerantes que llegaban a las iglesias cristianas. Ese es un problema que ha habido siempre a lo largo de todos los siglos. Desafortunadamente en el mundo cristiano, en el mundo evangélico, siempre va a haber maestros itinerantes, ¿verdad? Evangelistas itinerantes que van de iglesia en iglesia, ¿verdad? Buscando que les den chance de predicar, ¿verdad? Con el supuesto de que llevan la palabra del Señor, que llevan el mensaje del evangelio, pero lo que verdaderamente va buscando es una dádiva económica, ¿verdad? Un apoyo económico. Hay muchos. En la actualidad uno de ellos muy conocido es el famoso falso maestro también, ¿verdad? Conocido como Gary Lee, ¿verdad? Hay muchos que hay en esta región de Córdoba, de Fortín. Hay muchos maestros itinerantes o evangelistas itinerantes que verdaderamente, aparte de tener malas doctrinas, tienen una vida pésima, ¿verdad? Una pésima vida espiritual. Pero bueno, se dice que era un hombre que no toleraba a los miembros malvados y pecadores, principalmente de fuera, pero también a los miembros malos, ¿verdad? A los malos cristianos dentro de su iglesia, ¿verdad? Ahora, de hecho se dice que cuando los falsos maestros eran sometidos a su escrutinio de él, ¿verdad? Y de los líderes de la iglesia, estos líderes, estos falsos maestros no alcanzaban, ¿verdad? No alcanzaban a llenar el amplio, ¿verdad? Criterio espiritual y doctrinal de los líderes de la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Los sometían a escrutinio, ¿verdad? Les empezaban a preguntar, les empezaban a hacer preguntas, y bueno, ¿tú qué piensas acerca del evangelio? ¿La salvación se pierde o no se pierde? ¿Somos salvos solamente por gracia o hay que hacer algo más? ¿Somos predestinados o no somos predestinados, verdad? Y resulta que los empezaban a escudriñar, ¿verdad? Hasta que decían: no, tú estás mal, tú estás equivocado, ¿verdad? Entonces, esto está mal porque estas no son las enseñanzas apostólicas que nosotros recibimos de los apóstoles y de los hermanos que convivieron con el Señor. Y como no cuadraba sus doctrinas heréticas, ¿verdad? Que provenían principalmente del gnosticismo griego, los echaban, ¿verdad? Los exhibían como falsos maestros, como falsos apóstoles, y los correteaban de la iglesia. No permitía el apóstol. Escuche, el pastor principal de la iglesia de Éfeso era un gran ministro, era un gran pastor, era un gran siervo de Dios, ¿verdad? Era un gran ministro de culto, ¿sí? Era un gran siervo que había, aparte de todo eso de que era una eminencia teológica, doctrinal y ministerial, era un hombre que había soportado grandes aflicciones, quizás persecución,
y rechazo a lo mejor hasta de su misma iglesia, ¿verdad? Y todo esto lo había hecho, como dice el Señor, todo esto lo había hecho por amor al nombre de Jesús. Y lo había hecho sobre todo, ¿verdad? Había sufrido persecución, tribulación, angustia, con gran paciencia, y hasta ese momento no había desmayado en su fe y ministerio, a pesar de las dificultades que la vida cristiana y ministerial nos presenta a veces, ¿verdad? Y tanto la iglesia, tanto el pastor como la iglesia, al parecer, bueno, no al parecer, eran una potencia espiritual y ministerial, ¿verdad? Doctrinal. En verdad era una verdadera lumbrera, ¿verdad? Era un verdadero candelabro en medio de tanta oscuridad espiritual que había en su entorno. Y como decía yo, el Señor lo elogia, el Señor lo reconoce, ¿verdad? Lo está reconociendo. Pero en el versículo 4 de este capítulo 2, ¿verdad? Empiezan los problemas. Porque dice por ejemplo, dice ahí Apocalipsis capítulo 2, verso 4, le dice el Señor, dice, eres una chulada como pastor, eres una eminencia, eres lo mejor ministerialmente que yo podría tener en mi cuerpo, ¿verdad? Pero tengo una queja en tu contra, que no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Esto lo dice la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Versión Internacional lo dice de la siguiente manera: sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. La traducción del lenguaje actual lo dice, el mismo versículo lo dice de la siguiente manera: sin embargo, hay algo que no me gusta de ti. Escuche cómo dice, me gusta mucho esta versión. Dice, sin embargo, a pesar de todo eres una eminencia, ¿verdad? Pero a pesar de todo eso, sin embargo, hay algo que no me gusta de ti. Y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. En la versión Palabra de Dios para Todos, la PNT dice de la siguiente manera, dice, pero tengo esto en tu contra: has dejado a un lado el amor que tenías al comienzo. ¿Qué pasó? ¿Te atrasaste? Y la versión Reina Valera, ¿verdad? La versión Reina Valera lo dice de la siguiente manera: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Me gusta mucho lo que dice, escuche cómo dice la traducción del lenguaje actual. Dice, sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Y esto es algo en lo cual quiero enfocarme en este día, porque siento que este es el punto principal de la enseñanza de este día. El Señor, primero que nada, como decíamos, lo está elogiando. Ahora le dice, eres una eminencia, eres poderoso en palabra, ¿verdad?, en conocimiento, eres poderoso en servicio, ¿verdad? Eres muy metido, ¿verdad? Eres muy bueno para discipular, eres muy bueno para predicar, ¿verdad? Eres muy bueno para defender la sana doctrina, has sufrido mucho por mi nombre, ¿verdad? Y aún así has aguantado. Pero tengo una sola cosa contra ti, una sola cosa contra ti tengo, y lo que tengo contra ti es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te convertiste a mí, cuando te hiciste cristiano. ¿Sabe qué? Este es uno de los mayores problemas, ¿verdad? Porque el líder principal era una eminencia, y al parecer a los ojos de los hombres, a los ojos de su misma iglesia probablemente, y a los ojos de la gente que le rodeaba, él era un dechado de virtudes, ¿verdad? Era el pastor que toda AR, toda organización religiosa en la actualidad quisiera tener como presidente, ¿verdad? Como presidente de la organización religiosa. Pero ante los ojos del Señor, el Señor lo estaba viendo con sus ojos, ¿verdad? Con su mirada, ¿verdad?, que todo lo escudriña. Ante los ojos del Señor, él estaba incompleto, porque le hacía falta lo más importante. ¿Qué era lo que le hacía falta? Eso lo podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 al 3. Una cita bíblica muy conocida por todos. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 13, versículo 1 al 3, en la Nueva Traducción Viviente: si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes, todos los misterios de Dios, y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada.
Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Este hombre, escuche, era, a los ojos de los seres humanos, era perfecto. No se podía esperar más de él como pastor, como líder, como discipulador, como apologista, ¿verdad? Como evangelista, era lo mejor de lo mejor que podía haber. Pero a los ojos del Señor había algo que le faltaba. ¿Y qué era eso que le faltaba? Que había perdido el primer amor, ¿verdad? El amor que tenía hacia Cristo, que tenía hacia Dios, hacia el Señor, como cuando se convirtió, había perdido ese amor. ¿Y sabe qué? ¿Dónde radica el problema? Bueno, porque la base espiritual del corazón de Dios, del corazón del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en sus corazones, la base espiritual, lo que mueve todo es precisamente el amor. Todo lo que Dios hace, lo hace por amor. La base espiritual del reino de los cielos, lo que cimenta todas las cosas, ¿verdad? La justicia, la fidelidad, etcétera, etcétera, es el amor. Y el fundamento, ¿verdad? O la causa, origen del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por la humanidad perdida, ¿fue por qué? Por amor, no por obligación. El Señor no tenía ninguna obligación de venir a la tierra. Es más, Él con justicia, justamente se pudo haber negado a venir a la tierra a salvarnos, a morir en nuestro lugar. ¿Pero por qué lo hizo? Por amor. Y escuche, el amor de Dios no solo tiene que ver con la obediencia a sus mandamientos. Normalmente en la iglesia, ¿verdad?, en el cuerpo de Cristo se habla mucho de amar a Dios. ¿Y cómo se manifiesta ese amor a Dios? A través de la obediencia a sus mandamientos, ¿verdad? Pero el amor a Dios y a Jesús principalmente tiene que ver con un amor apasionado por Él, ¿verdad? Con una adoración apasionada, con un amor profundo y entrañable que se siente en el corazón, ¿verdad? También el amor a Dios tiene que ver con una entrega total de un corazón enamorado, totalmente enamorado, que lo anhela, que lo desea incesantemente, ¿verdad? Y ese amor en la Biblia podemos encontrar ejemplos, por ejemplo, como en la vida del rey David. El rey David en sus salmos, en los salmos que él escribía, ¿verdad? Los salmos que le escribía a Dios, en esos salmos podemos apreciar ese intenso amor, esa pasión, ese amor apasionado por el Señor que sentía el rey David, ¿verdad? Por ejemplo, en el Salmo 63, versículo 1 al 8, el rey David escribe lo siguiente, dice: oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela, cual tierra seca y extenuada y sedienta, ¿verdad? Él decía: mi alma, mi corazón te anhela, te desea como una tierra reseca, ¿verdad? Como una tierra en la cual no le ha caído la lluvia. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu misericordia, tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva y alzando mis manos te invocaré. Mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete y con labios jubilosos te alabará mi boca. ¿Por qué decía esto David? Porque él sentía que para él, ¿verdad? Es como cuando, por ejemplo, un jovencito está enamorado de una señorita, ¿verdad? Y mientras no la ve, mientras está alejado de ella porque vive en otra ciudad o está en su casa, ¿verdad? Está deseoso, está ansioso por verla, pero una vez que la amada, ¿verdad? Que la jovencita, su amada, se acerca a él, lo viene a ver, viene a su encuentro, el joven, ¿verdad? Siente que su alma, ahora sí que el alma le vuelve al cuerpo, ¿verdad? Siente que le vuelve la vida. ¿Por qué? Por el intenso amor. Y por eso dice el rey David, decía el rey David: mi alma quedará satisfecha de un suculento banquete y con labios jubilosos te alabará mi boca. ¿Por qué? Por la presencia del Señor, ¿verdad? Sobre su vida. Versículo 6: en mi lecho me acuerdo de ti, pienso en ti toda la noche, a la sombra de tus alas cantaré, porque tú eres mi ayuda, mi alma se aferra a ti, tu mano derecha me sostiene. Esto es un canto de amor para Dios. Salmo 130, versículos 5 al 7 dice lo siguiente. Escuche cómo dice. La palabra de Dios habla por sí sola, ¿eh? Dice: yo cuento con el Señor, sí, cuento con Él. En su palabra he puesto mi esperanza. Anhelo al Señor más que los centinelas anhelan el amanecer. Sí, más de lo que los centinelas anhelan al amanecer. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay amor inagotable.
su redención sobreabunda, su misericordia, ¿verdad? David anhelaba deseosamente a Dios con todo su corazón, con intensa pasión lo deseaba y lo adoraba con toda su alma. Y lo amaba, y lo que más amaba, lo que el rey David, escuchen, lo que el rey David más amaba era precisamente poder estar cerca de su presencia. Por eso fue que una de las primeras cosas que trató de hacer el rey David, ¿verdad?, cuando ascendió al trono de Israel sobre las 12 tribus de Israel, fue precisamente ir a traer el arca de la alianza desde donde estaba para llevarlo a su ciudad, a su casa donde vivía. Que pasó algo ahí, ¿verdad? Pero lo que más amaba, lo que más anhelaba el rey David siempre fue la presencia de Dios en su vida, cerca de su vida. Y escuchen, quiero compartir otro ejemplo de gran amor y pasión y gratitud por Dios, por el Señor Jesucristo en especial, y esto lo podemos encontrar en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas, Lucas 7, versículo 36 al 50, es una historia que se cuenta, ¿verdad?, acerca del gran amor de una mujer por el Señor, ¿verdad?, pero de un amor sano, de un amor santo, ¿verdad?, de un amor de adoración hacia Dios, que era precisamente lo que ese pastor principal, que era una eminencia, había perdido, ¿verdad? Dice Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50. Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar, así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo, cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume, ha de haber sido un perfume de nardo probablemente. Versículo 38. Llorando se arrodilló detrás de él a sus pies, sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos, y no cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí, pensó para sí: si este hombre fuera profeta de verdad, sabría qué tipo de mujer lo está tocando, es una pecadora, ¿verdad? Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón le dijo: tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas de plata a otra. Pero ninguno de los dos pudo devolver el dinero, así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. Y le hace una pregunta: ¿quién crees que lo amó más? Simón contestó: supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, le dijo el Señor. Has contestado bien, ¿verdad? Perfectamente, correcto, le dijo Jesús. Versículo 44. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón: mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella lo lavó con sus lágrimas y lo secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, por eso es que ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Y escuchen, aquí quiero decir algo, ¿verdad? Desafortunadamente, afortunada y desafortunadamente, ¿verdad? Aquellas personas que Dios saca, que el Señor saca de la prostitución, por ejemplo, de las drogas, del alcohol, de la cárcel, de la perdición, a causa de que el Señor los sacó de ahí precisamente, ¿verdad? Les perdonó sus pecados y los transformó. Se dice que esta es la gente, ¿verdad? La gente a la cual está más comprometida con el Señor, ¿verdad? Lo ama, lo adora más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque inclusive mucha gente, el Señor ha levantado de las garras de la muerte, ¿verdad? Los ha sacado del ataúd, inclusive, ¿verdad? O de una enfermedad mortal, y esa gente es la que más adora al Señor por la gran compasión y misericordia que les mostró, ¿verdad? Y se aferran a Él con todo su corazón y nunca se despegan de Él por amor y por gratitud. Y dice el Señor, pero una persona a quien se le perdona poco amor demuestra. Y aquí hay algo, el Señor tiene mucha razón, ¿verdad?
Pero lo que mucha gente no sabe, ¿verdad? El pecador promedio, como se le llama, ¿verdad? El pecador promedio, es que tanto condenado al infierno estaba el pecador promedio que ha pecado poco, como aquel que era un asesino, era un delincuente, ¿verdad? Era un narcotraficante, era un asaltante, etcétera, etcétera. Cualquiera de los dos igualmente estaban condenados al infierno. Y eso es lo que mucha gente tonta, ¿verdad? Mucha gente ciega, mucha gente falta de entendimiento no se da cuenta que tanto está perdido un delincuente, una prostituta, un pecadorazo, como está perdido él, ¿verdad? Y por lo tanto, todos y cada uno de los que pertenecemos al cuerpo de Cristo deberíamos estar totalmente agradecidos con el Señor, totalmente comprometidos y totalmente enamorados de Él a causa de su infinita misericordia, gracia y compasión que Él mostró con toda la humanidad al venir a sacrificarse a la cruz del Calvario por nosotros. Porque si el Señor Jesucristo, ¿verdad?, no se hubiera sacrificado en un cruento sacrificio, todos, absolutamente todos, estaríamos condenados al infierno, a la perdición eterna. Y eso es lo que mucha gente no se da cuenta, ¿verdad? Dice, ay, pues yo no era asesino, yo no era violador, yo no era ratero, ¿verdad? Yo no estuve en la cárcel. Y yo no debe ser tan malo, ¿verdad? Pues si eres malo igual que todos, eres malo, estabas perdido delante de Dios santo y puro, ¿verdad? Puro y santo, eras una porquería. Y aún así el Señor Jesucristo tuvo compasión y misericordia de ti. Y aparte de eso, te perdonó tu arrogancia y tu soberbia por sentirte muy santo y muy puro, ¿verdad? Yo creo que es lo peor. Versículo 48, entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados son perdonados. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí, ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados, verdad? ¿Quién se siente? ¿Quién se cree? Y Jesús le dijo a la mujer, mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Escuche, los cristianos de Éfeso en aquel entonces, por lo que podemos ver, entender y comprender, se había vuelto una iglesia muy bien estructurada, ¿verdad? Ay, perdón, ya me acordé. Se había vuelto una iglesia muy bien estructurada, ¿verdad? Poderosa, disciplinada, ordenada, como pasa con muchas congregaciones en la actualidad, ¿verdad? Que se vuelven una eminencia como congregaciones, ¿verdad? Hermosas, grandes, poderosas, llenas de gente, llenas de sabiduría, llenas de estructura, exitosas. Pero como pasa en muchos casos, ¿verdad? Y así pasa, y esta es la enseñanza principal de esto, de que a pesar de que la iglesia era una eminencia, tanto el pastor principal como la iglesia de Éfeso eran una eminencia, era un candelabro, eran una luz, una lumbrera en medio de la oscuridad. A pesar de que eran una chulada de congregación y una chulada de pastor, habían perdido lo más importante que podían tener, y era precisamente el amor a Dios, el amor a Cristo Jesús, un amor apasionado, y también habían perdido el amor entre ellos. Y la pérdida, escuche, la pérdida de ese amor era el reflejo de su enfriamiento, ¿verdad? La pérdida de ese amor era el reflejo de su enfriamiento y en su relación con Dios, ¿verdad? Porque se habían vuelto, ¿verdad? Se habían vuelto solamente un cascarón vacío, ¿verdad? Lleno de estructuras religiosas, lleno de rutinas religiosas, ¿verdad? Y qué chistoso, ¿verdad? Antes de seguir adelante, quisiera comentar que cuántas veces en la vida en Cristo, ¿verdad? ¿Cuántas veces pasa en la vida de los cristianos que te empiezas a involucrar en el mundo evangélico, te empiezas a involucrar en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Te empiezas a preparar, empiezas a estudiar, ¿verdad? Los discipulados, el instituto bíblico a lo mejor, empiezas a servir en el ministerio, empiezas a involucrarte en la obra de Dios en la iglesia, ¿verdad? Y llega el momento que cada vez vas ocupando y vas ocupando y vas ocupando más tu tiempo y tu vida en las cosas de Dios, en la obra de Dios. Sí, trabajas, ¿verdad? Sí, atiendes a tu familia, pero cada vez te vas involucrando más y te vas involucrando más. Y muchas veces, escuchen, muchas veces si no tenemos sabiduría, no tenemos cuidado, muchas veces esa actividad religiosa se vuelve una trampa, ¿verdad? Una trampa, se vuelve una venda, ¿verdad? Para los ojos espirituales, porque a mucha gente le pasa lo mismo que le pasó al pastor principal de la iglesia de Éfeso, que pensó que por
por todas las cosas que estaba haciendo y que estaba haciendo bien y que estaba siendo exitoso, ya estaba al 100% con Dios, al 100% con el Señor, y pensaba que ya era más que suficiente y no tenía nada que deberle al Señor. Pero escuche, resulta que el Señor sí quiere, ¿verdad?, que le sirvamos, que le busquemos, que aprendamos, ¿verdad?, palabra, que aprendamos Biblia. El Señor sí quiere que nos involucremos más en la obra, sí quiere que evangelicemos, sí quiere que traigamos gente a la iglesia, ¿verdad? Pero lo que más desea, ¿verdad?, inclusive lo dice Dios en su palabra en el Antiguo Testamento, dice ahí en el Antiguo Testamento, dice el Señor, lo que yo más deseo, lo que más anhelo es que ustedes me amen a mí, ¿verdad? Que ustedes me amen, ¿verdad? Y eso es lo que Dios más desea. Una persona cristiana podría no ser a lo mejor una eminencia como ministro, como siervo, como servidor, por X o Y razones, que no estaría bien, ¿verdad? Pero con el solo hecho de amarlo intensa y profundamente a Cristo Jesús sería más que suficiente para Dios. Con eso estaría satisfecho el Señor. Y escuchen, si se pierde el amor y la pasión hacia Cristo Jesús, hacia el Señor, todo lo demás pierde sentido. Todo lo que hagas para el cuerpo de Cristo, si una persona, un cristiano, pierde el amor y la pasión por el Señor, todo lo demás pierde sentido, ¿verdad? Pierde sentido, pierde el sentido de lo que es vivir para Cristo, y todo se vuelve solamente una rutina religiosa y seca. Algo parecido pasa en los matrimonios, ¿verdad? Porque se dice que cuando se pierde el amor en los matrimonios, se pierde el objeto principal de la unión matrimonial. Y cuando hay amor en la pareja, ¿verdad?, se disfruta del amor en pareja, y en todos. Entonces cuando se pierde el amor, ¿verdad?, se deja de disfrutar toda la compañía, la relación, el trato diario con la pareja. Cuando se pierde el amor, porque el amor es el objeto principal de la unión matrimonial, y entonces esa relación se vuelve algo sin sentido, se vuelve algo pesado, incoherente, y aparte de eso vacío, ¿verdad? Y algo muy similar ocurre en la relación con Cristo cuando cualquier cristiano, ¿verdad?, sea un líder o un cristiano común y corriente, pierde su amor y su pasión por el Señor Jesucristo. Todo lo demás pierde la razón de ser. ¿Sí? Y desgraciadamente mucha gente está así. Desafortunadamente, y pasa, escucha, donde más pasa es en los cristianos que ya tienen más tiempo de conocer al Señor, ¿verdad? Aquellos cristianos o que han llegado a ser pastores, líderes o diáconos o gente prominente dentro de las iglesias, que va creciendo, va avanzando, va creciendo en el cuerpo. Llega un momento que toda la estructura religiosa, todo lo religioso que practican a diario y por rutina, ocupa el lugar del amor que debe de haber principalmente hacia Cristo Jesús. Y entonces se vuelve uno una momia espiritual, ¿verdad? Se vuelve uno una momia espiritual, se vuelve uno una momia cristiana. Y bueno, por eso es que debemos de tener mucho cuidado. Escuchen, no es lo mismo, ¿verdad?, actividad ministerial intensa que amor verdadero y pasión hacia Dios y hacia Cristo. Es algo que debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Y el Señor le hace una advertencia al líder de la iglesia de Éfeso y le dice: mira, si tú no te vuelves a tu primer amor y haces las cosas que hacías al principio cuando me amabas intensamente, no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad?, pero a mí en algún tiempo de mi vida sí me pasó. Cuando yo conocí a Cristo, ¿verdad?, era un amor intenso, era una pasión intensa que no quería yo dejar de orar, de leer la Biblia, de estar cerca del Señor pensando en Él. Pero después, por algún tiempo, ¿verdad?, caí en eso, en la actividad religiosa, ¿verdad? Te metes en un activismo religioso, ¿verdad?, que te metes en esto, te metes en aquello, das clases con los niños, das clases aquí, das clases en los hogares, predicas, sirves, trabajas en la iglesia, etcétera, etcétera, hasta que llega el momento que te das cuenta que estás seco, que estás muerto, que estás vacío. Y escuche,
Si usted está en ese estado, ¿verdad?, en el cual se está dando cuenta o se ha dado cuenta que ya su vida cristiana, su vida en Cristo no le satisface para nada, o no se siente igual como al principio, se siente muerto, se siente seco, se siente vacío, probablemente le está pasando exactamente lo mismo que le pasaba al pastor principal de la iglesia de Éfeso. Tenía apariencia de que estaba vivo, ¿verdad?, como dice en otra porción, pero verdaderamente estaba muerto, estaba seco por dentro. Mucha actividad religiosa, pero bien muerto espiritualmente. Seco, vacío de amor. Y el Señor le dice: si no te vuelves a mí, si no regresas a tu primer amor, ¿verdad?, ese primer amor apasionado por mí, todo lo demás que tú estás haciendo a mí no me importa poco, a mí me vale, ¿verdad?, a mí eso no me interesa. Yo lo que quiero es que me ames, pero si tú no vuelves a amarme como me amabas al principio, entonces yo voy a derrumbar toda tu obra, toda la obra de tus manos, y se va a venir abajo. Porque escuche, en un criterio muy personal, yo siento que lo que al Señor más le interesa no son las cosas que ministerial y cristiana y evangélicamente hagamos por Él, sino lo que Cristo Jesús más anhela y desea es que lo amemos con un amor intenso y apasionado todos los días. Que lo amemos así como un esposo ama intensamente a su esposa amada, como una doncella, ¿verdad?, una señorita ama intensamente a su amado, ¿verdad?, a su novio, a su prometido, que está intensamente enamorada, y que el amor es lo que la llena, la mueve. Ministerio de excelencia no es igual a amor verdadero por Dios y por Cristo. Ahora, menciona en la Escritura acerca de los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? La historia, ¿verdad?, los historiadores bíblicos cuentan y dicen que los nicolaitas eran una secta herética mencionada ahí en Apocalipsis capítulo 2, que enseñaban y practicaban el antinomismo. Esta gente principalmente, provenía del gnosticismo griego. Los gnósticos griegos identificaban a Dios de Israel como Yahvé o Jehová Sabaoth. La palabra, ya lo he dicho otras veces y lo voy a volver a repetir, pero la palabra Yahvé o Jehová, que está en las Biblias cristianas, en algunas versiones, es una palabra que proviene del gnosticismo griego. No es una palabra ni del griego ni del hebreo, es una palabra gnóstica, es una palabra pagana. Y los gnósticos griegos decían que Yahvé o Jehová Sabaoth, el Dios de Israel, el Dios de los judíos, era el demiurgo, y que el demiurgo era un Dios malo, imperfecto y corrupto, que no era el Dios de los cielos, sino que era el Dios de la creación natural. Pero ellos, como decían que ese Dios era malo, para revelarse a la maldad de Jehová Sabaoth, o de Yahvé, o del demiurgo, los nicolaitas y todos los gnósticos enseñaban que no se debía de guardar la ley de Moisés, especialmente en el área de la inmoralidad o de la pureza sexual o de la pureza moral. Y el antinomismo, escuche, es una doctrina que enseña que se debe de vivir sin observar los mandamientos de la ley de Moisés, en especial lo que tiene que ver con el aspecto moral, y profesaban el libertinaje como un estilo de vida libre del yugo o de Jehová Sabaoth, el Dios de los judíos. ¿Sí? Y dice el Señor: los odio. Qué bueno que tienes otra cosa a tu favor, ¿verdad?, que los odias, al igual que yo los odio. Y dice el Señor, hace una advertencia en su palabra: pero el que se mantenga fiel, o sea, el que se mantenga puro, íntegro, 100% hasta el final de su vida en pureza, solamente ese será salvo. El pastor principal de la iglesia de Éfeso no era como otros que vamos a estar viendo más adelante. No era disoluto, no era carnal, no era inmoral, era íntegro como hombre, como ministro. Era un cristianazo, pero por fuera, porque por dentro, en lo profundo de su corazón, el amor a Dios, el amor a Cristo se había muerto. En conclusión, vamos para la conclusión. De acuerdo a la palabra de Dios, podemos ver, ¿verdad?, lo que Dios nos muestra en su palabra, que el problema principal que se vislumbra en este pasaje no era un problema de teología, no era un problema de negligencia, porque no era negligente,
no era un problema de pecaminosidad en la vida del pastor principal de la iglesia de Éfeso, sino que era un problema, escuche, era lo más terrible que le puede pasar a un cristiano. Era un problema de falta de amor, un vacío espiritual, una rutina y una muerte en el corazón, precisamente por ese vacío del amor, de amor hacia Dios, de un amor apasionado, de un amor intenso, ¿verdad? Y desafortunadamente la gente evangélica, conforme va avanzando en su vida cristiana, en su vida espiritual, desgraciadamente a veces tendemos a enfocarnos más en lo ministerial, ¿verdad? En el estudio, en el servicio, etcétera, etcétera. Hacemos como Marta. No sé si se acuerdan ustedes el pasaje donde llega Jesús a la casa de Marta, de María y de Lázaro, ¿verdad? Ahí en Betania. Y Marta andaba afanada, ¿verdad? Corriendo por allá, corriendo por acá para atender a los invitados, darles de comer, darles agüita, lavarles los pies, ¿verdad? Subía y bajaba. Y su hermana María, ¿verdad? La hermana de Marta, hermanas de Lázaro, ¿verdad? María, dice en la Biblia, que estaba sentada a los pies de Jesús, escuchándolo, ¿verdad? Escuchándolo. Y viene Marta, ¿verdad? Afanada y turbada, ¿verdad? Le dice: maestro, no te preocupa, no te molesta que mi hermana esté ahí echadota, ¿verdad? Haciéndose guaje ahí, escuchándote nada más. Y mira, yo ando para allá, para acá, subo, bajo, corro. Y el Señor le dice: ay, Marta, Marta, afanada y turbada andas por tantas cosas. Mira, tu hermana María ha escogido lo mejor, ¿verdad? Que es estar a mis pies escuchándome. Como dice la chaviza, ¿verdad? No te claves en otras cosas que no son importantes. Es importante ser un buen, por ejemplo, como pastor o como líder en una iglesia, como cristiano. Es importante ser útil en la iglesia, claro que sí. Es importante ser útil en el ministerio, sí. Es importante prepararse y ser de excelencia para servir al Señor perfectamente, claro que sí. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es el amor a Dios. Lo más importante es cultivar la relación íntima con el Señor. ¿Sí? ¿Y eso dónde lo encuentras? Eso no se encuentra en la alabanza, no se encuentra en el servicio, eso solamente se encuentra en los tiempos de intimidad que podemos pasar a diario con el Señor por las mañanas. Cuando lo buscamos en adoración, lo buscamos ahí en las mañanas, cuando nos ponemos a orar, ponemos un cántico de alabanza, de adoración, y lo empiezas a adorar, lo empiezas a buscar intensamente, empiezas a derramar tu corazón apasionado, ¿verdad? Apasionado por Él. Esto es lo que más le anhela el Señor, es lo que más desea. Y debemos de tener cuidado, ¿verdad? Porque si nosotros abandonamos nuestro primer amor, entonces el Señor puede echar abajo tu obra. Si es que eres pastor, si es que eres líder, o puede echar abajo tu negocio a lo mejor, ¿verdad? Porque a lo mejor estás muy enfocado en tu chamba, tu negocio, ¿verdad? Y hasta la chamba te puede quitar para que lo empieces a buscar ahora sí desesperadamente. Primero por necesidad, pero después lo vas a hacer por amor, para que vuelvas a tu primer amor. En conclusión, la falta de amor a Dios, específicamente la pérdida del amor a Cristo, es algo que puede llegar a la vida de cualquier creyente con el paso de los años, que si no tenemos cuidado y nos enfocamos más en otras cosas religiosas, ministeriales, ¿verdad? Y no tenemos cuidado, podemos perder el amor a Cristo. Lo más importante, lo que más le importa a Dios, lo que más le importa a Cristo Jesús es el amor que podamos tenerle a Él. El amor de todo corazón, amor apasionado, intenso, tórrido, como se le dice, ¿verdad? Y si lo llegamos a perder, ¿puede pasar algo? Sí, puede pasar. Algo va a pasar. El Señor va a hacer algo, te va a sacudir, ¿verdad? Te va a dar una sacudida tremenda para que te vuelvas a Él. Y si no entendemos después de 1, 2, 3 sacudidas, pues ¿qué es lo que puede pasar? Que nos puede desechar. Porque la Biblia enseña, la palabra de Dios enseña que el mismo Padre Celestial te puede cortar de la vida. Juan capítulo 15, el Señor dice: mi Padre poda toda rama que da fruto en mí, pero toda rama que no da fruto y que ha perdido el amor intenso por mí, ¿verdad? También lo podemos entender, lo corta de mí, ¿verdad? Lo corta de la vida y lo desecha. ¿Para qué? Para ser arrojado al infierno. Amados amigos, amados hermanos, espero de todo mi corazón que la enseñanza de este día les haya sido de bendición. Si Dios nos lo permite, si el Señor lo permite y nos presta vida,
Aproximadamente durante unas 7 semanas estaremos hablando acerca del mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis. Y le aseguro que cada una de las enseñanzas, cada uno de los mensajes tiene una grandísima riqueza espiritual, una grandísima sabiduría que es sumamente útil para la vida de cada cristiano, sea líder, sea pastor, sea líder o sea un cristiano común y corriente. Y les animo de verdad, amados hermanos, ¿verdad?, que nos están viendo, a los que son miembros de este lugar y a los que nos están viendo, ¿verdad?, a través de las redes sociales, que no se la pierdan. Dentro de 8 días, si el Señor lo permite, seguiremos hablando del siguiente tema, ¿verdad?, de la siguiente iglesia, que será el mensaje a la iglesia, el mensaje a la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Cada iglesia, cada líder, cada iglesia tenía una situación especial, una situación específica, ¿verdad? Todo esto es representativo de los problemas espirituales, congregacionales, ¿verdad?, que pueden ocurrir en el cuerpo de Cristo a nivel general. Por eso es que es tan importante el mensaje a las iglesias, a las 7 iglesias de Apocalipsis. Que Dios le bendiga mucho. Permítame hacer una oración para... Dale punto, por favor. Una oración para despedirnos y darle gracias a Dios. Señor, en esta hora te damos muchas gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, te damos gracias por habernos permitido estar aquí aprendiendo acerca de esta maravillosa enseñanza, Señor. Te doy gracias porque tú eres bueno, Padre, porque tú nunca nos desamparas, porque tú siempre nos das el pan celestial, Señor, el pan espiritual que necesitamos todos los días para nuestra vida. Te doy gracias, Señor, porque así como tú hacías descender el maná allá en el desierto para tu pueblo y se alimentara todos los días durante 40 años en ese desierto, Señor, nunca los abandonaste. Cada 8 días, Señor, o cada día, Señor, a través de tu palabra, y cada 8 días a través de la predicación, tú sigues alimentando nuestra alma, Señor, nuestro espíritu, Señor, nuestro ser espiritual con el pan de tu palabra, Señor, porque quieres que estemos bien fortalecidos, bien nutridos espiritualmente, y te lo agradecemos con todo nuestro corazón, Padre nuestro que estás en los cielos. Señor Jesucristo, bendito Rey, amo, Señor y Dios nuestro, te bendecimos, te alabamos, te adoramos con todo nuestro corazón, Señor, y te pedimos de todo nuestro corazón que escudriñes nuestros corazones y que veas si habrá acaso algún camino de perversidad con respecto a la pérdida del amor hacia ti, Señor. Señor, yo te ruego por mi vida, la vida de mi familia, de mi esposa, mis hijas, por la vida de mis hermanos, Señor, los hermanos que son miembros de esta congregación, de esta iglesia, Señor, de este ministerio, y de los hermanos que nos están y nos estarán viendo a través de esta palabra, Señor, a través de esta transmisión, que escudriñen nuestros corazones y veas, califiques tú en tu sabiduría, Señor, y en tus normas, si la medida de amor, Señor, de amor por ti es la adecuada en cada una de nuestras vidas, o estamos cortos, Señor, o nos hace falta algo más. Muéstranoslo, Señor, muéstranos, de todo corazón te rogamos que nos muestres qué tanto te amamos, Señor. Y si tú nos muestras que te estamos fallando, te estamos quedando de ver en el amor a ti, Señor, concédenos arrepentimiento, permítenos arrepentirnos de todo corazón, Señor, aún gemir y llorar, Señor, por esa maldad, esa perversidad, Señor, porque con nada podremos pagarte, Señor, con nada el sacrificio que tú hiciste por nosotros, y solamente con lo único que podemos pagarte es con nuestro amor, con amarte, Señor, con amarte intensamente, Señor, apasionadamente, en gratitud, Señor, gratitud por lo mucho que nos has amado y nos salvaste y nos perdonaste. Te pido, Señor, que el resto de la semana, si tú lo permites, nos sigas bendiciendo, ayudando, fortaleciendo, Señor. Nos des el pan nuestro de cada día, Padre. Señor, nos des el pan nuestro de cada día. Señor, nos protejas y nos guardes y nos permitas seguirnos llenando de ti, de tu presencia, de tu amor, todos los días, hasta el último que partamos de este lugar. Cuando iremos a tu casa, iremos a tu presencia, a estar totalmente contigo por toda la eternidad, llenos de ti, llenos de tu amor, Señor, llenos de tu presencia. Bendice a los que hemos estado aquí, Señor, y bendice a los oyentes, a los que están viendo esta enseñanza, esta transmisión a través
de la red social, Señor, y que esta palabra, Señor, como dice tu palabra ahí en Jeremías, que tu palabra es como un martillo, Señor, que rompe la piedra más dura, Señor. Te pido, Señor, que esta palabra tuya de este día, Señor, quiebre todo corazón, Señor, endurecido y empedernido, Señor, falto de amor por ti, Señor, y nos haga reflexionar y volvernos a ti como al principio, Señor, con el primer amor que te teníamos cuando te conocimos, cuando nos salvaste y nos perdonaste, cuando éramos como esa mujer pecadora, Señor, de mala vida, Señor, que lloraba, Señor, que gemía delante de ti, que clamaba delante de ti, Señor, que con sus cabellos te lavaba, te limpiaba los pies de tanto amor que te tenía, Señor. Así queremos ser como esa mujer, pero no por los golpes que nos puedas dar, no por el quebrantamiento de la vida, Señor, sino amarte por lo bueno que tú has sido con nosotros. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amados hermanos, que Dios me lo bendiga mucho, que tengan una excelente y bendecida tarde. A los hermanos que nos están viendo, ¿verdad? Si el Señor lo permite, nos vemos en la reflexión bíblica de este próximo miércoles, ¿verdad? También les comento que si Dios me lo permite, si el Señor lo permite, en breve estaremos iniciando unos discipulados bíblicos a través de la plataforma de Meet de Google, ¿verdad? Que es como Zoom, ¿verdad? Vamos a empezar a dar unos discipulados bíblicos a los jueves, probablemente los jueves a las 9 de la noche, hora local de México. Si usted vive aquí en Córdoba, en la región de Córdoba, Fortín, aquí en México o en el resto del mundo, si usted gusta, ¿verdad? Me manda un mensaje vía inbox, ¿verdad? Y para que me pase su número de WhatsApp, para que le mande yo la invitación y ya le paso el día, la fecha, la hora, para que se conecte con nosotros y tome el discipulado bíblico. Y a los hermanos de esta iglesia que tomen el discipulado bíblico, ya hay hermanos que nos lo están pidiendo de fuera, ¿verdad? Les podemos enviar al final de cada nivel un reconocimiento de que cursaron ese discipulado bíblico con nosotros. Firmado por mí, ¿verdad? Y tiene validez, claro que sí. Y bueno, la mayor validez la da el Señor, pero bueno, cuídense mucho, que Dios nos bendiga. Si el Señor lo permite, nos vemos miércoles 8:30 de la noche, hora local de México, y si no, nos vemos en la transmisión del próximo domingo, la transmisión dominical a las 12 del día. Nosotros transmitimos desde la ciudad de Córdoba, en Infonavit Santa Margarita, en la Iglesia Cristiana La Fuente. Que Dios me los bendiga mucho, excelente tarde.